Todos son sistemas con movimiento circular, en donde el vehículo describe una trayectoria, la cual al curvarse derrapan o salen de la trayectoria que quieren realizar. ¿Por qué es que se produce este fenómeno de derrapamiento o la imposibilidad que tiene el vehículo de seguir una trayectoria circular? Veamos qué sucede en un movimiento circular. En un movimiento circular visto de un sistema inercial, vemos que los objetos tienden a seguir la dirección de la tangente a la trayectoria, la velocidad tangencial, y por inercia tenderían a seguir esa trayectoria. Si no hay una fuerza que los obligue a seguir la trayectoria circular, el cuerpo seguiría tangente a la trayectoria. Esa fuerza es la que llamamos habitualmente la fuerza centrípeta y puede estar originada por distintos tipos de interacciones. Una de las interacciones es la fuerza de rozamiento que tienen los neumáticos con el asfalto o con la pista. Lo que sucede en los videos que acabamos de ver es que la fuerza de rozamiento no es suficiente para seguir la trayectoria de la pista o la trayectoria curvilínea que se pretende seguir. Para evitar esto, para evitar este derrapamiento, lo que se hace es elevar la inclinación de la curva con lo que se llama peralte. Bueno, analicemos el ángulo de peralte. El peralte, visto de costado, se asemeja a un plano inclinado, donde el vehículo se desplaza y tiene posibilidad de ir hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la velocidad con que tome la curva. El primer problema que surge al encarar este tipo de problemas es el sistema de referencia a elegir. ¿Cuál es el sistema de referencia más adecuado? En principio hay dos sistemas de referencia posibles. Uno podría ser un sistema en donde uno de los ejes es paralelo al plano inclinado. Y otra alternativa es un sistema en donde uno de los ejes es horizontal y el otro vertical. En principio, con cualquiera de los dos sistemas de referencia se puede encarar el problema, plantear las ecuaciones y resolverlo. Lo que sucede es que con un sistema de referencia las cuentas son un poco más sencillas y si elegimos el sistema de referencia tal que uno de los ejes sea paralelo a la aceleración centrípeta, las componentes de las fuerzas son más simples y las ecuaciones también. En ese sentido, y por ese motivo, vamos a elegir el sistema y descartar el sistema en el cual uno de los ejes será paralelo al plano inclinado. Así que con un sistema con estas características hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Eso hacemos como habitualmente, separamos el cuerpo y aplicamos las fuerzas en su centro de masa. Las fuerzas que podemos identificar en este caso, ¿cuáles son? El peso, la normal, que siempre es perpendicular al plano de apoyo, y la fuerza de rozamiento, que es paralela al plano inclinado. Otra duda que aparece acá es si la fuerza de rozamiento apunta hacia arriba o apunta hacia abajo. Eso a priori uno no tiene manera de saberlo, va a depender un poco de la velocidad que adquiera el cuerpo. Si el cuerpo tiene la suficiente velocidad tangencial o esa velocidad tangencial es lo suficientemente grande, entonces va a tender a ir hacia arriba del peralte y la fuerza de rozamiento va a estar en el sentido contrario. En el caso inverso, si
la velocidad es muy baja y la componente del peso tiende a hacerlo caer hacia la base del plano inclinado, entonces la fuerza de rozamiento va a ir hacia arriba. Así que, como uno no sabe en principio cuál es la velocidad y si esa velocidad va a ser tal que lo haga subir o bajar o mantener en una situación, en un radio constante, uno supone la fuerza de rozamiento en uno de los dos sentidos. Y después sobre el final veremos si la pusimos en sentido correcto o no. Bueno, así nos queda el diagrama de cuerpo libre con las tres fuerzas principales involucradas. Recuerden que el móvil se está moviendo como entrando a la pizarra o saliendo, dependiendo del sentido de giro. Si hacemos una vista superior, imaginemos que estamos en un helicóptero y vemos al vehículo, bueno, lo vamos a ver de esta manera, con una velocidad tangencial y que sigue una trayectoria circular en un radio R determinado. Sería vista superior. Y esta vista lateral. ¿Sí? Bueno, una vez que definimos el sistema de referencia, el segundo paso que hicimos fue hacer el diagrama del cuerpo libre. Y el tercer paso consiste en el planteo de las ecuaciones. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el vehículo? Para empezar, vamos a definir el sistema de referencia. Vamos a usar aquel en el cual el eje X y la aceleración centrípeta tienen la misma dirección. Además, vamos a llamar ángulo de peralte a la inclinación de la curva. La fuerza peso tiene la misma dirección que el eje Y y sentido hacia el centro de la Tierra. La normal es perpendicular a la superficie de apoyo y su sentido es el que se muestra en la imagen. ¿Qué pasa con la fuerza de rozamiento? ¿Cuál es su sentido? En principio no sabemos, pero vamos a darle un sentido arbitrario. Este sentido arbitrario que le estamos dando a la fuerza de rozamiento y que vemos en la imagen hace suponer una velocidad del vehículo tal que lo hace tender a ir hacia arriba. Si bien la fuerza de rozamiento actúa entre las superficies que están en contacto, en este caso los neumáticos y la curva, como estamos trabajando con un modelo de masa puntual, vamos a trasladar la fuerza al origen. Finalmente, vemos en una misma imagen todas las fuerzas antes mencionadas. Bueno, ahora vamos a ver la resolución analítica del problema del peralte, en donde podemos representar al peralte como un plano inclinado, si vemos el peralte en un corte lateral, en donde el cuerpo naranja vendría a ser el vehículo y alfa es el ángulo de inclinación que tiene el peralte. El centro de curvatura del peralte está representado por la línea punteada y el radio R es la distancia entre el centro de masa del vehículo y el centro de curvatura del peralte. Como vimos en el video anterior, el peso, la normal y la fuerza de rozamiento, que en este caso supusimos hacia abajo, porque de alguna manera estamos suponiendo que la velocidad máxima es tal que el cuerpo tiende a ir hacia arriba.
el ángulo del peralte coincide con el ángulo formado por la vertical y la fuerza normal. Asimismo, también coincide con la línea horizontal y la fuerza de rozamiento. Si planteamos las ecuaciones de Newton para el eje X, nos queda la componente de la fuerza de rozamiento en X, la fuerza de rozamiento por el coseno del ángulo, más la componente de la normal en X. Eso igualado a la masa por la aceleración centrípeta, que según como elegimos el sistema coordenado, coincide con el eje X. De igual manera hacemos en el eje Y y planteamos todas las componentes de fuerza en el eje Y igualadas a 0, ya que no hay desplazamiento ni cambio en la dirección del vector velocidad. En la situación límite, si planteamos la situación límite para la velocidad máxima tal que el vehículo esté a punto de deslizar hacia arriba, entonces podemos decir que la fuerza de rozamiento solo en ese caso es la fuerza de rozamiento máxima. Y podemos reemplazar por su valor máximo mu por n. De igual manera podemos reemplazar en la ecuación 2 obteniendo la ecuación 4. Si ahora combinamos las ecuaciones 3 que vimos al principio y la 5, recordemos la ecuación 3, entonces obtenemos una expresión que finalmente nos permite hallar la velocidad máxima. La condición de velocidad máxima surge de dos cuestiones. Una, de considerar el sentido de la fuerza de rozamiento hacia abajo, y la otra de considerar su módulo máximo, que es mu por n. En el caso contrario, si hubiésemos tomado la velocidad mínima tal que el cuerpo no caiga, no vaya hacia abajo del plano inclinado, hacia abajo del peralte, en ese caso lo que tenemos que hacer es cambiar el sentido de la fuerza de rozamiento y hacerla apuntar hacia arriba, en cuyo caso los términos que tienen mu pasan a tener signos contrarios, arriba negativo y abajo positivo. En el caso de que la fuerza de rozamiento sea 0, entonces los términos que tienen el coeficiente mu son 0 y hallamos una velocidad límite, que es la velocidad a la que tiene que viajar el vehículo tal de no ir hacia arriba ni hacia abajo. Esa velocidad es la velocidad crítica. Bueno, hemos llegado a una expresión final de la velocidad máxima y mínima para el caso del peralte. Resumiendo un poco, cuáles son los puntos más conflictivos, los puntos más, que más dificultad traen a la hora de resolver este tipo de problemas. Una de las cuestiones es que es un movimiento cónico, con lo cual aparece el tercer eje, cosa que en los problemas de dinámica que habitualmente venimos realizando, eso no sucede. La otra cuestión es la determinación del sistema de referencia, lo que hablábamos hace unos minutos, si el sistema lo elegíamos de esta manera o de esta. Una tercera dificultad aparece a la hora de decidir el sentido de la fuerza de rozamiento. Sabemos que tiene que ser paralela al plano inclinado, pero en principio uno podría dudar si colocarla hacia abajo o hacia arriba. Vimos que eso va a depender un poco si uno está analizando la condición de velocidad máxima para que no suba el cuerpo o la condición de velocidad mínima para que no descienda. Hay un punto límite en donde la fuerza de rozamiento cambia de sentido, y ese punto viene dado por la situación cuando no hay rozamiento. Si uno considera el rozamiento 0, entonces en esa situación hay una velocidad, que es la velocidad de giro del peralte óptima, en la cual el cuerpo no desliza a pesar de que no hay rozamiento.